Cuando pensamos en el Canal de Panamá, lo primero que se nos viene a la cabeza es, seguramente, el gran triunfo de la ingeniería de Estados Unidos. Pero, ¿y si les dijera que esa es solo la mitad de la historia? Porque antes de ese éxito, hubo una precuela casi olvidada, un sueño francés que se convirtió en una auténtica pesadilla, pero que increíblemente dejó un legado totalmente inesperado. Esa es justamente la pregunta central de esta historia. Es una paradoja, ¿no? Y nos mete de lleno en uno de los capítulos más fascinantes de cómo se fueron construyendo las naciones aquí en América Latina. Bueno, arranquemos. Mucho, pero mucho antes de que el primer barco cruzara el canal que todos conocemos hoy, hubo otro intento. Uno gigantesco, trágico, que la historia parece haber querido barrer bajo la alfombra. Y la verdad es que es una lástima que no se conozca tanto, porque en ese primer capítulo están las claves, las semillas del éxito que vendría después. Pero no solo eso, también es el origen de uno de los barrios con más encanto de toda la ciudad de Panamá. Y en el centro de todo este sueño grandioso teníamos a una auténtica celebridad de la época, casi un rockstar de la ingeniería del siglo XIX, Ferdinand de Lesseps. Este hombre venía de un éxito monumental, el Canal de Suez. Así que claro, el mundo entero estaba con los ojos puestos en él, esperando que hiciera la misma magia en Panamá. La ambición de verdad era desbordante. Imagínense, se juntaron millones y millones de francos. Miles de trabajadores se subieron a barcos rumbo al istmo con la cabeza llena de sueños. La idea era, nada más y nada menos, conectar los dos grandes océanos, y con eso, cambiar las reglas del comercio mundial para siempre. Y aquí es donde empieza el problema, el error de cálculo fatal. De Lesseps estaba, obsesionado con una idea, un canal a nivel del mar, tal cual lo había hecho en Suez. ¿El problema? Panamá no es un desierto plano, para nada. Es un lugar de montañas, de ríos que se desbordan, de lluvias que parecen el diluvio universal. Esa idea simplemente era imposible. Décadas más tarde, los estadounidenses entendieron algo clave. No se puede luchar contra la geografía, hay que trabajar con ella. Y de ahí vino la solución de las esclusas. Y bueno, esa terquedad técnica, sumada a la realidad brutal de la selva, fue un cóctel explosivo. Llevó el proyecto derechito al desastre. Paremos un momento acá, miremos ese número. 22,000. Es difícil hasta de imaginar, ¿verdad? 22,000 vidas. Ese fue el costo humano de un sueño mal planificado. Una tragedia, la verdad, de proporciones épicas. Pero ojo, el colapso no fue por una sola cosa. No fue solo el error de ingeniería. Estaban la fiebre amarilla y la malaria, enfermedades terribles, transmitidas por mosquitos que en esa época la ciencia todavía no entendía bien. Literalmente estaban aniquilando a los trabajadores. Así que al final, la ecuación era simple y trágica. El proyecto se quedó sin plata y sin gente. Bancarrota total. Pero, y este es un pero muy importante, aquí es donde la historia pega un giro que nadie se esperaba. Porque sí, el proyecto fue un fracaso. La compañía quebró, miles de personas murieron, pero los franceses no se fueron de Panamá con las manos vacías. Dejaron una huella, y una huella imborrable. ¿Y qué dejaron? Pues dejaron su arquitectura. Este estilo que vemos aquí, el Beaux Arts, estaba súper de moda en Francia en ese entonces. Piensen en grandiosidad, en simetría perfecta, en un montón de detalles y adornos. Es increíble, ¿no? Nos muestra cómo la cultura puede de alguna manera sobrevivir incluso al peor de los desastres de ingeniería. Entonces, todas esas oficinas, los hospitales, las casas donde vivían los ingenieros y los jefes franceses, no las tiraron abajo. Todo lo contrario. Con el tiempo, se convirtieron en el mismísimo corazón de lo que hoy conocemos como el casco antiguo de la ciudad de Panamá. Ok, ¿y cómo se ve todo esto hoy en día? Es muy simple. Si alguien pasea por el casco antiguo, está caminando literalmente sobre los restos de ese sueño francés fallido. El epicentro, el punto cero de toda esta memoria, es la Plaza de Francia. Y no es solo una placita bonita para tomar fotos, para nada. Es un monumento solemne. Es la forma de decir, aquí recuerdamos la inmensa tragedia humana que significó ese primer intento. Y justo alrededor de la plaza están estas estructuras, las bóvedas. Miren qué interesante.
Originalmente eran parte de las defensas españolas, llegaron a ser hasta calabozos. ¿Y hoy qué son? Galerías de arte, restaurantes. Es la historia construyéndose una sobre otra, capa sobre capa. Y ya que hablamos de capas de historia, agárrense, porque la del casco antiguo es todavía más profunda. Hay leyendas de pura astucia y supervivencia que son incluso más antiguas que la llegada de los franceses. Un ejemplo perfecto es la leyenda del altar de oro de la iglesia de San José. La historia es buenísima. Para salvarlo del famoso pirata Henry Morgan, que venía a saquearlo todo, los sacerdotes tuvieron una idea genial. Lo pintaron de negro para que pareciera simple madera. ¿Qué pasó? Morgan ni lo miró, se lo pasó de largo. Y hoy esa joya barroca sigue ahí, brillando. Es un símbolo increíble de la resiliencia de esta ciudad. Esta frase de verdad lo resume todo. Lo que nació de una tragedia, de un fracaso de ingeniería monumental, hoy es el alma romántica y vibrante de la ciudad de Panamá. Es de esos lugares donde uno se puede sentar a tomar un café y, no sé, sentir la historia en el aire, tocarla en las paredes, caminarla en sus calles de ladrillo. Y todo esto, al final, nos deja pensando, ¿no? El casco antiguo de Panamá es, en esencia, un hermoso accidente de la historia. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros lugares que admiramos por su belleza hoy en día, en realidad nacieron de proyectos fallidos, de sueños rotos que sin quererlo terminaron creando algo totalmente nuevo y que perdura hasta hoy?